podría estar realizando en el 2017 si la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales recolecta las 160.000 firmas que se requieren. El proceso costaría más de 2.400 millones de colones. Vamos a ver y escuchar la siguiente información. La población podría nuevamente acudir a las urnas durante el 2017, en esta ocasión no para elegir un funcionario público, sino para definir si se debe aprobar o no el proyecto de ley contra el maltrato animal. La logística del proceso sería exactamente igual a la de una elección municipal o presidencial y podría costar cerca de 2.470 millones de colones. Aunque aún no se puede definir con exactitud la fecha en que se haría la elección, se estima que pueda ser en un año. Van a haber papeletas, nada más que en este caso no con funcionarios para designarse, sino con una consulta donde se establecerá un sí y un no. Las personas elegirán por estas opciones, habrán miembros de mesa, habrán auxiliares o agentes electorales, como sucede en una elección nacional. Toda la logística es la misma, como le digo, que la que impera en una elección de cargos de designación popular. Para eso, la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales deberá recolectar cerca de 160.000 firmas que representan el 5% del padrón electoral en 9 meses y cumplir con otros requisitos. Este plazo corre a partir de la publicación del proyecto, dado que el que está involucrado en ese eventual referéndum tiene algunas variantes en relación al que se está discutiendo en el plenario en este momento, tiene que ser objeto de publicación en el Diario Oficial y a partir de ese momento y de que se confeccionen las respectivas plantillas para recolección de firmas, arrancaría ese plazo de 9 meses, prorrogable por uno más para poder concluir con la recolección de ese 5% de firmas del padrón electoral. Según el presidente Luis Guillermo Solís, la dinámica de la Asamblea Legislativa tiene paralizado el proyecto de ley que convocó el Poder Ejecutivo contra el maltrato animal, que fue una de sus promesas de campaña. Se habían logrado avances significativos entre las fracciones legislativas para lograr que avance el proyecto. Así es que no ha habido ni negligencia, ni retiro del proyecto, ni falta de interés, todo lo contrario. Las dificultades que ha habido para aprobarlo resultan de la dinámica legislativa, como este proyecto, como cualquier otro, al interior de las fracciones ha habido debates. El más reciente caso de maltrato animal se presentó este martes en Aguacaliente de Cartago, donde se encontraron 17 perros envenenados. Cuando ya se supone que hay un proyecto en la Asamblea que está avanzando, tenemos de invitados a Renato Alvarado de la Cámara de Porcicultores y a Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, ambos bienvenidos, gracias por estar aquí en RTN Revista. ¿Por qué se habla de la posibilidad de un referendo? ¿No es que ya se está avanzando con un proyecto legislativo? Ligia Fallas, inicialmente. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todas y todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Bueno, en realidad cuando se presenta lo del referéndum, se presenta porque el texto no avanzaba. En realidad no existía ni siquiera un texto de consenso. Ha costado muchísimo llegar a lo que tenemos hoy en día, que ya hay un texto que ya fue aprobado, que fue firmado por 32 diputados y diputadas de 6 fracciones diferentes, pero cuando el referéndum se presenta es porque no se movía. Eso estaba totalmente, estaba en nada. No había texto, se habían suspendido hasta las reuniones porque hubo varios meses en que no sesionaron, nos fueron convocados los grupos para ver si se lograba un consenso con el texto y hubo que presentar la opción de referendo, sabiendo lo que cuesta aún recoger las firmas. Don Renato Alvarado, Cámara de Porcicultores, representante de esta entidad, ¿cómo ve usted el tema de un referéndum que cuesta pues más de 2.740 millones de colones, según lo que dice? Bueno, la pregunta es un poco compleja porque si digo que no me parece, eso es como hablar de que la posibilidad de utilizar un instrumento democrático para tomar decisiones. Yo creo que no hace falta por la sencilla razón de que hemos venido trabajando arduamente sobre este tema, sobre la ley. Han habido múltiples textos, por lo menos 3 que yo conozca o 4, ¿verdad? Inicialmente había un texto de iniciativa popular, después hubo un texto de una diputada de la bancada anterior,
y después se ha venido trabajando desde la Cámara de Agricultura y las diferentes cámaras agropecuarias, se ha venido trabajando sobre un texto que se presentó para hacerle las reformas necesarias para que fuera palatable para todos, para que todos pudiéramos estar cómodos o por lo menos alcanzáramos nuestros máximos deseos, ¿verdad?, dentro de esa legislación. Y creo que hemos venido trabajando muy bien en eso, ¿verdad? Hemos venido depurando el texto. Ya ahora creo que con la aprobación de este texto en Asamblea Legislativa, con el apoyo de 30 y tantos diputados, pues es un avance importante, ¿verdad? Desafortunadamente las negociaciones nunca permiten que uno quede 100% satisfecho, pero alcanza un grado de satisfacción suficiente como para que podamos que esta ley pase, ¿verdad? Entonces creo que en ese escenario no vería yo necesario el referéndum. Creo que la sociedad tiene que amoldarse a los consensos. No puede ser que grupos y minorías quieran imponer textos o legislación en una sola vía, sino que tenemos que llegar a esos consensos porque la sociedad necesita vivir en armonía. De lo contrario, pues sería un pleito permanente, ¿verdad? ¿Y esto es una imposición de una minoría, este referéndum? Yo creo que sí, porque yo creo que hay otras organizaciones que han estado muy participativas en tema de las discusiones, con clara conciencia, y a veces siento que llevar a esos extremos las decisiones, ¿verdad?, de irse a un referéndum para obligar a que toda la sociedad tome un rumbo, me parece un poco complicado, ¿verdad? Y lo peor que siempre le he tenido a los referéndums es que la gente no tiene la paciencia suficiente para sentarse a leer todo el texto, y muchas veces tampoco se tiene el suficiente conocimiento e información para ver cuáles son las implicaciones de largo alcance que podría tener una legislación que invade a toda la sociedad y al sector productivo en particular. ¿Es eso lo que está pasando, Ligia Fallas? No, la imposición jamás, de un grupo no es, para irnos no al es la referéndum. imposición de un grupo. Es más, el único grupo... Pero lo está pidiendo... lo está pidiendo... la asociación... Por el bienestar animal. Por el bienestar animal. Es un grupo. Sí, en realidad ese grupo lo está presentando en representación de un pueblo que ya está más que indignado de ver que esto no avanza. Cuando se presenta, como le digo, tenían meses de no convocarse los diferentes sectores. Y aquí está Renato que diga si no es cierto. Los sectores tenían meses de no convocarse. Es más, no había ninguna voluntad política, ni siquiera en la Asamblea Legislativa, para que el texto avanzara. No se sentaban las y los diputados a hablar del texto, no se convocaron reuniones, ni siquiera se estaba viendo el texto en la Comisión de Ambiente. No, como reitero, no es una minoría, aquí es todo el pueblo costarricense el que está exigiendo ya que debe haber una ley que realmente penalice el maltrato animal. Esta es la primera manifestación de violencia en la sociedad que se da hacia los seres más vulnerables, hacia los más indefensos, y que debe ser frenado con poner sanciones. Pero al avanzar el proyecto ya en la Asamblea Legislativa sigue siendo necesario este referéndum. No, eso quedaría como un plan B, si no se... ¿Y qué van a hacer? Sí, ¿Van a recoger las firmas siempre? No, sí, nosotros esperamos que el proyecto en 15 días ya sea una ley. Este texto que ha sido de consenso, sí, que ya sea aprobado. En ese caso no es necesario recoger las firmas, pero también debemos recordar que estos mismos grupos que presentan el referéndum ya habían recogido más de 200,000 firmas para el texto de iniciativa popular, que eso también es algo que debe tomarse en cuenta, porque no podemos hablar de que aquí está una minoría pidiendo o exigiendo sobre una gran mayoría. No, aquí hubo un irrespeto total a la voluntad popular cuando se recogieron las firmas para que este texto se viera por iniciativa popular, y no fue así. Por iniciativa popular el tiempo le vencería en octubre de este año, y ese texto nunca se movió, nunca se vio en la comisión. Eso significa entonces, escuchando las palabras del presidente de la República, él decía, el proyecto que se quiere llevar al referéndum tiene variantes al de la Asamblea. ¿En qué consisten esas variantes? El que se quiere llevar... ¿Qué cosas de más tendría este proyecto que era el texto inicial que se había presentado en la Asamblea Legislativa. Ese texto varió muchísimo, y como bien decía Renato, hubo como 3, 4 textos
¿Y qué tiene adicionales. diferente? Ese texto fue un texto que se había hecho, este texto se hizo de consenso, pero es un texto que viene desde los sectores animalistas. Y ¿Pero qué contiene? este texto viene con sanciones el texto trae para sancionar el maltrato y la crueldad, para sancionar también la muerte de animales, viene para regular las buenas prácticas con respecto a la tenencia de animales y viene también con las observaciones que habían presentado las diferentes cámaras. ¿Qué fue lo que se, digamos, lo que se negocia que no tiene este texto ahora, para efectos de la gente, para que la gente sepa en qué se va a regular y en qué no? ¿Y en qué están ustedes? Porque tampoco está del todo satisfecho el sector productivo. Es decir, ¿en qué cambia? Este texto que está ahora está excluyendo las actividades productivas y los eventos públicos y privados. Expliquémonos un poco más de qué se trata eso. Vamos a decirlas aquí para que vean cómo está. Este es el texto. Dentro de las actividades que se están excluyendo están las actividades pesqueras y acuícolas que están reguladas ya por otra ley, las actividades agropecuarias o zootécnicas o ganaderas, veterinarias reguladas también por otra ley. Todas estas actividades las regula SENASA o el MAC, ¿verdad? Están también las que son con fines de mejoramiento del control sanitario o fitosanitario, también con control reproductivo, las que realicen por motivos de piedad, las que efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos, las que tengan fines de investigación de conformidad con lo regulado por el capítulo 3 de Bienestar Animal y las que se realicen con propósito de resguardar la salud pública. También, como les decía, los espectáculos públicos y privados. Hablamos de corridas de toros, topes, estas situaciones quedan fuera. Quedan fuera. Eso va a quedar, bueno, eso está de todas maneras regulado por el SENASA, ¿verdad? Esas son prácticas que toda la vida han estado reguladas por el SENASA. A nosotros hay algunas preocupaciones que tenemos, que las hemos venido marcando, que ¿Cuáles es son? El tema de la penalización, ¿verdad? Esto es una reforma al Código Penal y pasaría entonces a la cárcel. Exactamente. Gente a la cárcel. Habría penalización de cárcel. Nosotros siempre hemos creído que esto debería de ir a contravenciones y yo puedo entender, digamos, la preocupación de los animalistas y quiero decir algo antes de que se me diga que es que no quiero defender los animales. Yo vivo con 8 perros, tengo fincas y trabajo con animales y entonces entiendo que uno no puede agredir ni maltratar los animales, primero porque los productivos, si usted los agrede y los maltrata, no producen y obviamente pues tengo 8 perros en mi casa y es una pasión que tengo por los animales, ¿verdad? Entonces, digamos, dejando claro eso, yo creo que debe penalizarse, pero no a través de una reforma penal y que vaya a la cárcel la gente. Creo que debe haber, esto debería de ser sancionatorio por la vía de la contravención y no solo lo he dicho yo, ni lo ha dicho la Cámara de Agricultura, ni los porcicultores, sino que lo ha dicho la Defensa Pública, la Corte, ¿verdad? Que esto debería de ser más un proceso restauratorio, ¿verdad? Que las penas deberían de ser restauratorias más que la penalización por cárcel. ¿Restauratorio a qué se refiere, por ejemplo? Sí, que por ejemplo, que si alguien comete delitos de maltrato animal, deberían de entonces, no sé, hacer trabajo social, tener capacitación, porque mucho también se ha dicho que es que el que maltrata a un animal es un potencial asesino, ¿verdad? Prácticamente. Y entonces, con esas frases es muy complicado porque sí, todos los ciudadanos quisiéramos que si alguien tiene una potencialidad de asesinar a una persona, pues que la retiren de la sociedad. Pero el problema real que tenemos es que eso no está 100% identificado y lo otro es que vean que el país está tratando de sacar a la gente de la cárcel porque estamos hacinados, no hay capacidad para meter a la gente a la cárcel y entonces pensamos que ahí hay una inconsistencia. Alguien que maltrata a un animal ya está condenado porque lo vamos a meter a la cárcel y las penas son, las sanciones son importantes, ¿verdad? La otra preocupación que siempre hemos tenido es que desafortunadamente todavía en la reforma de la ley que quedó y como les digo que estamos parcialmente de acuerdo y pues vamos a avanzar con la ley así como está,
es algunos términos que quedan que son inconclusos, ¿verdad? Y ya también la Corte Suprema lo ha dicho, que como usted lo convierte ya no en una sanción, digamos, una contravención, sino que lo convierte en una pena, entonces al ir a los tribunales penales, las frases y las palabras que se utilicen dentro de la ley deben de ser muy contundentes, porque si no queda muy abierto a la discusión o a la interpretación de un juez o de un tribunal, ¿verdad? Sanciones que podrían ser importantes, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, hay frases como decir trabajo manifiestamente excesivo. A pesar de que se está excluyendo al sector productivo, decir que alguien pueda presentar una denuncia contra un finquero porque considera que está maltratando un caballo, un buey, un burro, porque considera que ese trabajo es manifiestamente excesivo, ¿cómo se habría para poder demostrar eso, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo que usted necesita tener es un veterinario para poder demostrar que ese animal fue excesivamente utilizado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿en qué momento, en qué tiempo? Porque yo puedo usar mi animal hoy, mañana lo descanso, y ¿cuándo van a venir a hacer el peritazgo? Entonces, ese tipo de cosas. La ley que queda también dice que por motivos de piedad se puede sacrificar un animal. La pregunta que yo me hago es, un finquero en la zona de los Chiles, por ejemplo, de San Carlos, tiene una vaca, y le voy a decir cosas que pasan muy a menudo. Tal vez no muy a menudo, pero que son casos fortuitos, ¿verdad? Digamos, un animal se come una bolsa de plástico, se le va el rumen y entonces empieza a tener problemas de digestión, no puede recibir todos los nutrientes que requiere a la hora de que come, y empieza a enflaquecerse. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Si el finquero no tiene el conocimiento veterinario suficiente para determinar que eso podría ser una posible causa del que el animal se esté poniendo flaco, termina el animal en un estado de desnutrición tal que hay que sacrificarlo eventualmente porque no se puede hacer otra cosa. Bueno, para poder sacrificar ese animal y no correr el riesgo de que alguien lo denuncie por tomar una decisión fuera de la ley, es que habría que llevar un veterinario para que lo sacrifique, porque es un acto de piedad sacrificar al animal. Correcto. Porque ya no se va a recuperar. Pero eso tiene un costo tan alto para los pequeños y medianos productores que muy probablemente tome la decisión de sacrificar el animal sin pedirle el consejo a un veterinario. Pero eso podría ser motivo entonces de una acusación, ¿verdad? Por no haberlo hecho bajo la ciencia y la técnica, ¿verdad? Yo digo que las tres cosas que ha dicho el compañero no son ciertas. Primero, porque existen la pena alternativa, está contemplada dentro del proyecto, y esta pena, dice, es el artículo 279, pena alternativa, cuando se imponga una pena de prisión por la comisión de algún delito de crueldad animal, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad de conformidad con lo señalado en el libro primero, título cuarto de la presente ley. Ya está contemplado la pena alternativa. También cuando él habla del trabajo manifiestamente excesivo, eso no está en el texto. Eso ya no está, eso fue eliminado del texto, y además cuando en el artículo 4, cuando se deroga el artículo 4 es exclusivamente para derogar el artículo 4, derogues el inciso 2 del artículo 132 del Código Penal. Era donde hablaba también de trabajo excesivamente manifiesto. Todo eso se eliminó, además se elimina hasta del Código Penal se elimina. Y después tenemos la otra, lo otro que nos estaba comentando, que era con respecto a lo de un animal, cuando hay que matarlo por piedad, dice, yo lo acabo de leer, dentro de lo que se está exceptuando, habla de los que se realicen, pero a ver, ¿dónde estaban? Las que se realicen por motivos de piedad, eso ya está excluido, o sea, son las cosas que se están exceptuando. Entonces, lo que dice el compañero tampoco es cierto, porque ya eso está como una de las excepciones dentro de la ley. Usted puede hacer una acción de estas por motivo de piedad que ya está exceptuada. Ya están exceptuadas. Yo no soy abogado, ¿verdad? Soy de profesión filósofo y además he estado todo el tiempo en el sector agropecuario.
Pero hay una cosa que siempre nos ha llamado la atención. Se dice que esta es una ley única y exclusivamente para gatos y perros, ¿verdad? En realidad también va a acompañar parte de la vida silvestre, porque parte del deseo es eso, a pesar de que ya hay una ley de la vida silvestre. Pero la pregunta jurídica es si uno puede hacer una ley exclusiva, ¿verdad? Única y exclusivamente para esto, porque al final habría una diferenciación en la hora de legislar, ¿verdad? Yo creo que la ley, a pesar de que va dirigida para animales de compañía, tiene alcances que van más allá de lo que son los animales de compañía. ¿Por qué? Porque existe la ley de protección animal y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, no necesariamente lo que se está tratando en esta ley es única y exclusivamente para los animales de compañía, ¿verdad? Yo, de verdad, al ser una reforma al Código Penal, de verdad que no soy abogado para expresarlo con toda la certeza del mundo, pero me parece que aquí hay un tema de exclusión que no necesariamente se va a poder aplicar de esa forma, ¿verdad? Yo sé, y en realidad mi intención no es entrar en ásperas discusiones sobre el tema de lo que está o no está, o si, lo que creo es que ya tenemos una ley que alcanzó un justo medio, diría Aristóteles, ¿verdad? Y podemos avanzar sobre ese tema. Yo tengo, digamos, recelos sobre la aplicabilidad de la ley y las formas en que se van a aplicar, porque entonces me parecería también desde la perspectiva de la justicia de que si alguien maltrata a un caballo por ser un animal que es un animal de trabajo, no vaya a ser contemplado por la ley de maltrato animal, ¿verdad? Entonces me parecería un poco extraño que se hagan esas exclusiones, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Entonces, por eso sí nos queda siempre esa sensación de, bueno, ¿qué pasa con el maltrato animal? La ley le da, por ejemplo, unas potestades a las asociaciones de animalistas de fiscalización, tiene algunos grados de potestades que hoy no las tienen, ¿verdad? Uno podría estar de acuerdo no en la participación civil, en la fiscalización de las legislaciones y las leyes, pero todos esos alcances que tienen esta ley son los que a nosotros nos dejan y nos cuestionan un poco sobre cómo se van a manejar, ¿verdad? Cuáles son esas potestades que se van a tener para poder denunciar o no. Entonces, como les digo, yo me preocupo si alguien no va a poder entonces hacer una denuncia sobre un animal de trabajo. Bien, ya va la reacción de doña Ligia Fallas, pero hay comentarios. Así es, vamos a ver lo que dicen algunos de nuestros seguidores en redes sociales. Dice Varo, no están explicando muy bien el texto que desean que sea ley. Deberían ser más contundentes si se conoce bien lo que se busca. También dice Nicole, las multas están desproporcionadas y poner sentencias de cárcel es populismo punitivo. Y dice Freddy Pacheco, León, excelente labor realizada por doña Ligia Fallas, esta señora diputada sí trabaja. También dice Roberto Arroyo, ese gasto que se va a realizar para promover esa ley es necesario que se incluya, hay también sanciones a quienes dejan los desechos de sus mascotas en aceras y jardines ajenos. Es parte también de lo que dice Roberto Arroyo a través del Facebook de la revista informativa. Así que bueno, también ese es un tema importante, ¿verdad? El tema de las multas que hay ahora con las personas que sacan sus animales y no recogen los desechos, porque son multas casi de $1 millón de colones. De $1 millón. Ahora está el tema punitivo. El tema punitivo también, David Roversi, es ese punto. ¿Por qué la cárcel es populismo eso? No, no es populismo, es necesario. Es necesario y voy a iniciar primero con lo que tiene que ver con la multa que algunos dicen tan alta. Yo no sé el pueblo costarricense cómo valora a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y nietas, pero tenemos 123 casos de niños con problemas de ceguera porque hay dentro de los excrementos de los animales una transmisión de, ya te digo cómo se llama, Toxicara canis, y eso ha dejado a 123 niños en Costa Rica con pérdida de visión. Esto está en el excremento de los animales. Eso
cuando sacamos los animales debemos también iniciar ese proceso, porque no lo podemos hacer de un día para otro, debe ser un proceso de sensibilización, tiene que ir acompañado de educación, eso lo sabemos, pero si no hay una sanción, la gente no se va a responsabilizar. Y cuando sacamos los animales a las calles, a las vías públicas, debemos llevar la bolsita y recoger sus excrementos, y tenemos que ir haciéndolo. Si no hay sanciones, la gente no va a hacer caso. Con respecto a los animales, yo me pongo a pensar con estos 17 perros que fueron envenenados en Cartago. Esto es una barbaridad, una crueldad. Si no hay sanciones, las personas no van a evitar estas acciones tan crueles. Y tenemos que ver que, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, lo que decía... lo que se manifestó en la declaración de Cambridge en el 2012, que participó Stephen Hawking y cientos de científicos, neurocientíficos, y no solo demuestran con estos estudios que dan en la declaración que los animales no humanos son seres con capacidad sintiente, sino que además tienen capacidad de reconocerse a sí mismos, y eso lo hemos visto con especies aves, con especies marinas, con especies terrestres que se reconocen, por ejemplo, cuando se miran ante un espejo, saben que son ellos los que se están mirando ante un espejo y no que es otra imagen, como que por ejemplo vemos un gatito que juega con un espejo. No, ellos sí saben que son ellos los que se están viendo, orangutanes, urracas, simios, bueno, por lo que veo, orcas. Entonces, hay una capacidad de sentir de los diferentes animales, y nosotros eso tenemos que entender, que lo que tenemos no es un objeto, que es un ser que siente, que es un ser que sufre y que es un ser que hay que proteger. Protegiendo a estas criaturas hay que poner sanciones. Igual vamos, por ejemplo, cuando se dice que no se debe tener orden de apremio cuando una persona no paga la pensión de sus hijos. Pero si no existiera orden de apremio, no pagarían. Bueno, cuesta que la paguen con orden de apremio. Si no hay orden de apremio, no la pagarían nunca. Las sanciones no están desproporcionadas, existen penas alternativas, y también tenemos que ser claros de que hay que hacer esto acompañado de un proceso de educación, de un proceso de sensibilización, porque no es necesario ir a prisión, nada más no torturemos, no hagamos actos de crueldad y de maltrato hacia los animales, nadie iría a prisión. Bueno, tenemos que irnos. La ley entonces avanza y veremos entonces qué sucede con el referendo, porque entonces si la ley avanza y está aprobada en 15 días, el referendo no, las asociaciones o esta asociación no recogería esas firmas. No se recogerían las firmas. Esperamos que la ley salga, como les digo, en 15 días, y que no es solo esta ley, que hay todo... un programa, todo un proyecto, toda una agenda para la protección y el bienestar animal, que está este texto de penalizar el maltrato animal. Hay otro texto que es el de reconocer la capacidad sintiente de los animales. Hay otro texto también que es el de control de fauna urbana y zoonosis. Esos son presentados desde los grupos animalistas, pero que además hay otro texto sobre la responsabilidad de la tenencia de animales, de mascotas, que lo presentó la Unidad Social Cristiana. O sea, hay una agenda completa en la Asamblea Legislativa que va a caminar, porque esto tenemos que ir, como les decía, erradicando esta cultura de violencia, porque el maltrato animal es la primera manifestación que hay de la violencia. Perfecto. Bueno, definitivamente... ¿Ustedes van a apoyar ya esta propuesta tal cual está? Vamos a ir avanzando con este texto a ver cuál es la aplicabilidad. Doña Ligia comenta sobre una serie de textos que obviamente nos tienen sumamente preocupados. El tema del maltrato animal no es una situación única exclusivamente de gatos y perros. Hay propuestas de diferentes organizaciones como Human Society, por ejemplo, sobre el uso y manejo de algunas
sistemas de producción en el país que se quieren regular y restringir. Entonces, obviamente, pues el sector va a estar muy alerta y preocupado porque hay un impulso sobre estos temas que creemos que están desasociados realmente de una realidad nacional sobre el tema de la producción y de los sistemas productivos que hoy en día se tienen, ¿verdad? Que están técnicamente aceptados y que las leyes del SENASA los tienen aceptados, pero que hay un cuestionamiento profundo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, estos pasos que van dando espacio a la discusión, lo que hacen es ir restringiendo eventualmente los procesos productivos, porque se empieza a hablar de muchos temas sobre los animales y obviamente, pues bueno, cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiere, pero la humanización de los animales es un problema porque hoy los usamos para consumo, para trabajo, ¿verdad? Y entonces empezar a darle esas condiciones, de repente podríamos estar llegando a los extremos un poco absurdos de darles derechos humanos, ¿verdad? Diría yo. Entonces eso nos preocupa porque avanzamos en una línea un poco desbocada, preocupante para el sector productivo. Yo quisiera, antes de cerrar, en 30 segundos, decirle primero que lo que se ha dicho aquí, o ha dicho el compañero con respecto a los pronunciamientos de Corte Plena, no es sobre este texto. Segundo, que en este texto no se contempla, porque ya vimos que quedan excluidas todas las actividades productivas y que además hay, eso sí existe, una resolución de la Sala Constitucional donde dice que la dignidad humana está amarrada a la protección de los animales. Si hay maltrato animal, no hay dignidad humana. Si se protegen los animales, existe dignidad humana. Y recordemos que la dignidad humana es un principio constitucional. Bien, hacemos nuestra primera pausa. Le agradecemos a Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, y a Renato Alvarado de la Cámara de Porcicultores. Y ya venimos con más información, David. Así es. Gracias.